Aquí estamos, iglesia, una vez más, en el nombre de Cristo Jesús, para continuar, hermano, para continuar. Te quiero decir algo, iglesia. En la medida en que nosotros perseveramos en Cristo, somos transformados de la niñez a la madurez. Escúchame bien. En la medida que perseveramos en Cristo, es que somos transformados y pasamos de ser niños, entonces somos maduros en Cristo, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando nosotros perseveramos? Bueno, dejamos lo que es la vida natural, ¿verdad? Y entonces empezamos a caminar en la vida espiritual. Vamos a la palabra de Dios. Quiero animar tu corazón en esta tarde. Quiero decirte que Dios es un Dios eternamente maravilloso. Él es grande, Él es todo Dios lleno de misericordia, hermanos. Tú ya sabes estas palabras que te digo porque las has leído, pero te recuerdo que Dios es un Dios de eterna misericordia. Dios es un Dios que cada día está buscando que su iglesia llegue a la madurez. ¿Para qué? Porque Cristo viene por una iglesia madura. Cristo no viene por una iglesia niña. Entonces, Cristo está buscando en ti que madures. Y tenemos que trabajar en eso. Quiero decirte que si tú has cometido algún pecado, Dios es un Dios amplio en perdonar. Tiene una amplitud para perdonar. Él no se cansa, Él no se fatiga, hermanos. Él está buscando todavía en este tiempo que muchos vengan al arrepentimiento. Vamos a orar, Padre, en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Aquí estamos delante de ti, nos presentamos agradeciendo tus bondades en Cristo Jesús. Gracias, Dios. Gracias por este día más. Gracias por tu favor. Gracias por tu misericordia, Señor. Dios omnipotente, ahora que vamos a abrir tu palabra, la Biblia, y que nos vamos a reflejar como en un espejo, danos entendimiento, Señor, para que podamos entender la grandeza de tu reino, de tu poder, de quién eres tú, Señor. Gracias te damos en esta noche en Cristo Jesús. Amén. Vamos a la segunda carta de Pedro. Te voy a recordar algo que tú ya sabes, iglesia. No es algo que tú no sepas, es algo que tú ya sabes. Segunda de Pedro, capítulo 3 y versículo número 9. Y tú preguntarás, ¿por qué Cristo no viene ya? ¿Por qué Cristo se ha tardado tanto en venir por segunda vez? ¿Verdad? ¿Sabes que hay muchos y muchas que dicen, yo desde que era niño oía que ya Cristo viene? O sea, que ya se cansaron de esperar. Y como vieron que no tardaba mucho en venir Cristo, ¿sabes qué hicieron? Se volvieron al pecado, se volvieron al mundo, se volvieron a cuantas cosas. O sea, ya no perseveraron en Cristo. Hay cristianos que dicen, eso de que Cristo viene, yo lo oía desde que era niña. Eso de que Cristo viene, yo lo sabía desde que estaba en la escuela dominical.
¿Sabes que Cristo dijo a sus discípulos que iba a venir por segunda vez? Se los dijo a ellos primero. Y como se los dijo, ellos nunca dijeron, ¿ya se tardó? ¿Y por qué los cristianos de hoy están diciendo que ya se tardó? Porque no han perseverado en Cristo. No están aguardando a las promesas. Por eso es bueno que veas 2 de Pedro 3 y versículo 9. Y el Señor te dice, el Señor no tarda su promesa. Él no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. ¿Para quién? Para con nosotros. No queriendo que ninguno perezca. O sea, que alguien puede perecer, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y mira, yo ya te he enseñado los domingos cuáles son las 7 señales de alguien que vive en arrepentimiento, que ya se arrepintió. Entonces, hermano, hermana, si tú eres de los que dice, eso que ya Cristo viene, yo lo oía desde... Cuidado, porque pudiera ser que ya no estés perseverando en Cristo. Entonces, ¿dónde estás? Y aquí la palabra dice que no quiere que ninguno perezca. ¿Sabes cómo vamos a traducir perezca? Que dejen de perseverar, sino que todos procedan, que te mantengas en esas 7 señales cuando te arrepentiste. Es bueno, hermano. Te voy a dar una segunda cita, Isaías 55, porque lo debes recordar. Cualquier cristiano lo debe tener bien fresco esto en su corazón, en su mente, porque, hermano, Cristo no retarda y no tarda su promesa. Amén, Señor. Pero fíjate bien que está buscando Dios, porque se está esperando, fíjate lo que está buscando. Versículo 7, Isaías 55, 7. Deje el impío su camino. Está hablando al que es impuro. Y el hombre inicuo sus pensamientos. Está hablando del hombre que vive en iniquidad, falta de equidad. Y dice, y vuélvase a Jehová. ¿Qué quiere decir? Algunos ya dejaron de perseverar. Entonces tienen que volverse a Dios, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Sabes qué pasa con muchos cristianos? Que como pecaron, entonces sienten que ya no son dignos de acercarse a Dios. Eso se le llama condenación. Y Dios no condena. El que condena es el diablo. Pero si sientes condenación, vuélvete a Jehová. Amén, Señor. Pídele perdón, reconoce tus pecados y tienes que perseverar en Dios, en Cristo. Mira cómo dice el 8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. ¿Quién te dijo? Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Te lo voy a resumir. Que Dios no piensa como tú piensas. Amén. O sea, si tú eres de los que dice, ya se tardó, Dios no piensa así. El que está pensando eres tú. Y ¿sabes? Dios no piensa así. Está buscando que muchos se vuelvan a Dios. Aleluya. Amén. Que perseveren. ¿Por qué? Yo le pregunto
a los hombres casados. ¿Cómo es tu esposa? ¿Una niña o una mujer madura? Aleluya, Señor. ¿Sabes que la mujer niña de todo se queja? De todo se fastidia. Gloria a ti, Señor. De todo se aburre. Dice, ya me aburrí. Esa es una mujer niña. Una mujer madura es una mujer que persevera y sabe caminar en los caminos de Amén, Dios. Señor. Aleluya. Por eso le pregunto, a ver, esposo, ¿con quién te casaste? ¿Con una niña o con una mujer madura? Gloria a ti, Señor. Hermana casada, ¿eres niña o eres madura? Y entonces te hago estas preguntas para que tú digas, ¿por quién viene Cristo que va a ser el esposo? Aleluya. Cristo viene por una iglesia madura, Amén, Señor. una iglesia Aleluya, Señor. que persevera en Él y que ya fue transformada de la niñez a la Amén, madurez. Señor. ¿Y qué crees? Algunos cristianos piensan y dicen, pastor, yo ya soy muy maduro, ¿verdad? Gloria a ti. Y piensan que son maduros porque pueden manifestar algunos dones o los dones del Espíritu Santo. Y entonces dicen, no, yo ya soy maduro porque mire, tengo don de ciencia, don de sanidades, y empiezan a enumerar los dones que tienen, ¿verdad? ¿Tú cómo piensas que es una iglesia madura? ¿Qué crees que debe tener una iglesia madura? Gloria a ti, Señor. Bíblicamente tenemos que saber cómo es una iglesia madura. Amén. Pero para esto te tengo que decir, una iglesia local, una iglesia cristiana, debe de cumplir con 3 aspectos Aleluya. para que se considere iglesia cristiana, iglesia local. Debe de cubrir 3 requisitos, 3 aspectos. ¿Cuáles son esos 3 aspectos? Fíjate bien. Debe de tener un gobierno, hombres que son levantados por Dios. Aleluya. Señor. No son levantados por las circunstancias. No son levantados porque no hay quien predique. No son levantados porque... te voy a platicar una historia. Un día se me acerca un hermano y me dice, pastor, ya me voy de la iglesia. Voy a poner mi iglesia. Y mi respuesta fue, si el Señor te llamó, hazlo. Porque para levantar una iglesia, tiene que tener un gobierno de hombres que son llamados por Dios. Aleluya. Señor. No se levantan solos. No, Señor. Gloria a Te ti. voy a decir algo. Hoy en día se estudia en lo que se llama institutos bíblicos. Y los institutos bíblicos están levantando pastores, pero no los está levantando Dios. Y si tú quieres ir a un ejemplo, ve cómo Dios preparó a Moisés. Ve cómo Dios preparó a Josué. Ve cómo Dios preparó a Elías, que era profeta. Ve cómo Dios preparó a cada uno de sus siervos que tenían que ayudar al pueblo de Israel. Sí, Señor. Aleluya. Eran hombres llamados. No estudiaban en un instituto. Porque Dios los tenía que tratar. Aleluya. Los tenía que madurar. Amén, Señor. Mira, con esto de la pandemia, muchos pastores abandonaron las iglesias, cerraron las iglesias. Dijeron, no,
esto no es para mí. Y por un lado, qué bueno, porque entonces ahí nos damos cuenta que no eran hombres llamados por Dios. Sí, Señor. Gloria a tu nombre. Entonces, una iglesia, fíjate bien, y voy a hablar, una iglesia madura debe de tener un gobierno de hombres que son llamados por Dios, instruidos por Dios, preparados por Dios. ¿Sabes que Moisés, para poder liberar al pueblo de Israel, tuvo que ser tratado 40 años en el desierto? Aleluya. ¿Por qué? Porque tenía que quitarle todo lo que tenía de Egipto. Un siervo de Dios para gobernar, para que haya un gobierno en una iglesia, necesita estar muy bien entrenado por Dios. Amén, Señor. ¿En dónde? En los desiertos. Aleluya. ¿Para qué? Para que cuando venga un tiempo como este de pandemia no diga, ¡ay, no, yo mejor me voy! Hermano, hermana, Sí, gloria a ti, Señor. tú debes estar orando por la iglesia donde Dios te puso. Aleluya. El segundo aspecto es que una iglesia que está buscando madurez es una iglesia donde, fíjate bien, se camina y se vive en la disciplina de Dios. Amén. Mm. Aleluya. Tú ves el libro de los Hechos y en el capítulo 5 Dios tuvo que traer disciplina. ¿Por qué? Porque un matrimonio, Ananías y Zafira, se les hizo fácil. Fíjate, todos habían dicho, yo dono este terreno para darlo para los que se quedaron sin casa y sin bienes. Y Ananías y Zafira, cuando vieron que era mucho el dinero de su terreno, dijeron, uy, mejor vamos a quedarnos con algo. Sí. Y Dios tuvo que traer disciplina. Gloria a ti, Señor. Aleluya. A través de los apóstoles, Pedro, vino muerte a la iglesia. Vino muerte a Ananías y a Zafira, perdón. Porque la iglesia tenía que entender que era la obra máxima de Dios. Aleluya. Que no la dirige el hombre, la dirige Cristo. Amén, Señor. Y su Espíritu Santo es el que va indicando quién se levanta, en qué tiempo y cómo se deben hacer las cosas. Aleluya, Señor. Amén. 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 El tercer aspecto que una iglesia debe de cubrir es que se debe tener el ministerio de la verdad. Amén, Señor. ¿Qué quiere decir? La sana doctrina, como te la he estado predicando. Verdades a medias es una iglesia desbalanceada. Entonces, fíjate bien, estamos hablando de una iglesia madura, una iglesia local, una iglesia. ¿Cuándo viene a ser una iglesia madura? Esta iglesia tiene que perseverar en Cristo. Aleluya. ¿Para qué? Para que pase de la niñez a la madurez. Amén. Yo te hago una pregunta. 5 meses de pandemia, 6 meses de pandemia. ¿Ya creciste? Gloria a tu nombre. ¿Ya dejaste las cosas de niño, de niña? Los niños de todo se quejan. Los niños de todo hacen berrinche. Los niños de todo tienes que andarlos calmando para que entonces se acomoden. Fíjate bien. A 6 meses de pandemia, tú di, ¿ya maduraste? Gloria a ti, Señor. ¿O cómo vas? Aleluya. Porque Cristo viene por una iglesia madura, una iglesia a la estatura de Él. Amén. Aleluya. Aleluya. No viene por una iglesia que le tenga que cambiar pañales. No viene por una iglesia que la tenga que limpiar, porque la iglesia ya entendió que se debe de mantener como limpia. Aleluya. Entonces, vamos a ver qué nos dice la palabra
en cuanto a esto, hermanos. Lucas 6:46. Yo te quiero decir varias cosas. Fíjate bien. Vamos a ver Lucas 6:46. Pero antes de Lucas 6:46, quiero que vayas a Mateo 7. Hermanos, tenemos que puntualizar lo que Dios nos está hablando. Mateo 7:21 habla de quién es el Señor. El Señor es Jesús. Y tú no puedes llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu. Amén. Amén. Ese Espíritu que ya está obrando en ti, por eso tú le llamas Señor. Pero Jesucristo dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Hoy en día muchos le dicen Señor, pero dice aquí que no van a entrar en el reino de los cielos. Mas el que hiciere la voluntad de mi Padre, Amén, Señor. que está en los cielos. Yo te pregunto, ¿cómo es que una iglesia va a hacer la voluntad de Dios? ¿Una iglesia niña o una iglesia madura? Tú responde. Sí, sí. Mira, a los niños les tenemos que enseñar a obedecer. Pero un niño, por propia voluntad, no sabe obedecer. Entonces, una persona que ya creció y maduró, sabe lo que es la obediencia. ¿Qué está diciendo aquí Jesús? No todo el que me dice Señor, Señor, será parte de la iglesia madura, la iglesia vencedora, por la que Cristo va a venir. Y ya dijimos que Él no está retardando su promesa. Está esperando que ninguno perezca. Está esperando que el impío se vuelva de su camino. Aleluya. Que el inicuo deje sus pensamientos. Amén, Señor. Fíjate, ya vimos aquí porciones, hermano. Ahora vámonos a Lucas 6:46. Esto que te estoy hablando, hermano, es porque este tiempo de pandemia es para que ya hubiésemos madurado. Aleluya. ¿Y sabes cómo vamos a regresar a la iglesia? A congregarnos como una iglesia madura. Aleluya. Señor. Es que ya Cristo viene, hermano. Sí, Señor. Y te lo digo con todas sus letras. Amén, Señor. Dios es un Dios de eterna misericordia, pero también es un Dios amplio en perdonar. ¿Quieres buscar en la Biblia cuántas veces vas a encontrar? Mira, te voy a dar un panorama. Lee Isaías 45, no ahorita, anótalo. Y ve ahí que Dios dice en Isaías 45 y versículo número 7, que Él es el que cría, así dice, yo crío, o sea, Él está haciendo las cosas, dice, el tiempo de mal, las adversidades. Esta pandemia la creó Dios, la crió Dios. ¿Con qué propósito, iglesia? Quería saber qué había en tu corazón. A ver si ya habías madurado. Aleluya, Señor. Y si no, te está dando la oportunidad de que madures. Amén. Señor. Pero de una cosa te digo, tú ya no puedes volver a ser el mismo, ni la misma. Perdóname, hermano. Amén. Pero los que somos de Cristo, hoy te voy a hablar. ¿Sabes qué es una iglesia madura? Una iglesia que está siendo formada en el carácter de Cristo. Amén, Señor. Aleluya. Eso es una iglesia madura. Aleluya. Se está pareciendo más a Cristo, hermano. Lucas 6:46. ¿Qué nos dice entonces la palabra? Hermano, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? Estas son preguntas que hace Jesús. ¿Por qué me llamas Señor y no haces lo que te digo? En este tiempo de pandemia, ¿hiciste lo que yo digo? ¿Estás haciendo lo que yo digo? Señor. Son preguntas que nos debemos hacer. Amén. Lucas 13. Gloria a Dios, hermanos. Amén.
Gloria a Dios. Aleluya. Lucas 13, 25 al 27. Fíjate bien. Después que el padre de familia se levantara y cerrara la puerta y comenzara a estar fuera, ¿sí estoy bien? Lucas 13. Ajá. Y comenzaréis a estar fuera y a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Y respondiendo os dirá, no os conozco, ¿de dónde seáis? Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. 27, lee conmigo, iglesia, y os dirá, digoos que no os conozco de dónde seáis. Apartaos de mí todos los obreros de iniquidad. ¿Sabes qué está diciendo? Que no todo el que diga Señor, Señor, Dios lo va a identificar. ¿Sabes a quién identifica el Señor Jesús? A los maduros. A los que han tomado la decisión de perseverar en Él. Amén. Para dejar la niñez y empezar a vivir en la madurez. Amén. Aleluya. Ajá. Gloria a Dios. Entonces, hermano, te dejo claro todo esto, porque muchos van a decir, ahí donde tú predicaste en el tabernáculo, yo estuve, Señor. Y el Señor puede decir, no te conozco. ¿Y sabes por qué puede decir no te conozco? Porque no hicimos la voluntad de Dios. Entonces hay que entender esto. Una iglesia madura es una iglesia que está siempre buscando hacer la voluntad de Dios. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. No es la que canta bonito, no es la que predica muy bien, no es la que se sabe la Biblia de al derecho y al revés, no, es la iglesia madura que está viviendo en la voluntad de Dios. Y hermano, de aquí se desprenden tantas enseñanzas, porque te puedo decir que una iglesia madura es una iglesia que vive en el reposo de Dios, es decir, en la voluntad de Dios. Siempre está buscando cómo hacer la voluntad de Dios, no se escabulle, no dice, ay no, hoy no puedo, no mañana, el día. No, hermano, diario, en la voluntad de Dios. Yo te decía hace rato, iglesia, y es bueno que tengas esto, fíjate bien. Muchos piensan que una iglesia madura se identifica por los dones con los que desarrolla o manifiesta, ¿verdad? Dones de sanidad, dones de, de ciencia, dones de... y todos los 9 dones que hay. Es que en mi iglesia se mueven... Mira, la iglesia de Corinto manifestaba los dones en la primera carta, pero era una iglesia niña. Y tú dices, ¿cómo? Entonces, te voy a puntualizar esto. Una iglesia madura o la madurez no se da por los dones. No es por cuántos dones estás manifestando. Fíjate bien, la madurez es por el fruto del Espíritu. Aleluya. Madurez es por el fruto que estás manifestando del Espíritu. Pero antes de eso, es necesario que veamos. Primera de Corintios 3. Te voy a mostrar el ejemplo que te estoy diciendo. La iglesia de Corinto, en la primera carta, era una iglesia que se movía en los dones, hermanos. Pero, ¿qué crees? Era una iglesia niña. Entonces se entiende que la madurez no se da por la manifestación de los dones. Vamos a entender muy claro esto. Fíjate cómo sabemos que era una iglesia niña. Pues aquí te lo va a decir. Dice el 3, 1 al 3. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales. Pablo está diciendo, no te puedo hablar como a espiritual, sino como a carnales. Sigue conmigo. Como a niños en Cristo. Y tú dices, ¿por qué? Os di a beber leche y no vianda. La vianda es el alimento sólido, porque aún no podíais, ni aún podéis ahora. 3, lee conmigo. Porque todavía sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos
contiendas, disensiones. ¿No sois carnales y andáis como hombres? Y era una iglesia que manifestaba los dones. Pero mira, ¿qué había en la iglesia? Celos. ¿Qué más? Contiendas. ¿Qué otra cosa? Disensiones. Creo que entiendes lo que es disensión. Disentir, sentir cosa diferente a lo que siente el pastor, a lo que siente mi hermano, a lo que siente hermano. Una iglesia madura, entonces te lo tengo que decir, no se da por la manifestación de los dones. Una iglesia madura o la madurez es por el fruto del Espíritu. Amén, Señor. Y tú dices, ¿del Espíritu Santo? No, del Espíritu de Cristo que ya está en ti. Amén, Señor. Muchos entienden mal este versículo. Vamos a Gálatas capítulo 5. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Gálatas capítulo 5. Y Gálatas capítulo 5 versículos 22 y 23. Escucha bien. Mas el fruto del Espíritu es caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, dice la palabra, no hay ley. No hay la ley, ¿verdad? Ni del hombre, ni la ley de Moisés, sino Cristo. Aleluya, Señor. Hermano, entonces, fíjate bien, dice la palabra que el fruto del Espíritu de Cristo, Amén. que ya mora en ti, se debe de manifestar. Aleluya. ¿Sabes de qué estamos hablando? Del carácter de Cristo. Entonces, una iglesia madura es una iglesia que va a empezar a manifestar el carácter de Cristo. ¿Cómo es el carácter de Cristo, hermano? Muy bien. Y vamos a dividir de 3 en 3 esta lista de el fruto del Espíritu. Amén. Y entonces entendemos, hermano, fíjate bien, es lo que siente nuestro Señor Amén. Jesucristo. Aleluya. Y tiene que ver con el amor o la caridad, como dice en la 9, el gozo. Muchos piensan que gozo es estarte riendo nada más. No. Gloria a ti. Gozo es aquello que en tu espíritu tienes de saber que le perteneces a Cristo y eso te mantiene, hermano, dichoso. Aleluya, Señor. Aunque estés pasando pruebas, Amén, Señor. aunque estés, pero hay un gozo, hermano, de saber que tú estás y le perteneces a Cristo. Sí, Señor. Aleluya. Entonces, fíjate bien, las primeras 3 es amor, gozo, paz, caridad, gozo, paz. Tienen que ver cómo siente nuestro Señor Jesucristo. Sí, Señor. ¿Cómo sientes tú, hermano? Ujú. Y te pregunto, ¿cómo sientes esto en tu vida, hermano? Amén, Señor. Si tú eres de los que dices, ay, ya me aburrieron las transmisiones, Gloria a ti, Señor. tiene que ver con el amor. Yo te dije el martes que Dios escucha la oración de los que aman lo que Él ama. Sí, Señor. Hermano, amor, gozo y paz. Sí, Señor. Gloria a ti. Es cómo siente Cristo, hermano. Amén. Esto es lo que tenemos que estar aprendiendo. ¿Cómo piensa Cristo, hermano? Sí, Señor. ¿Sí? Ajá. Esto es acerca de cada uno de sus hijos. Yo te voy a decir, ¿Dios te tendrá paciencia? Sí. Pueblo, iglesia, Mucha. Amén. ¿Dios te tiene paciencia? Ujú. Amén. ¿Tú qué dices? Bien, Señor. ¿Verdad? Gloria a Dios. Benignidad. ¿Qué tan benigno es Dios contigo? Muy bueno. Eres muy bueno. Dice la Biblia que Él hace salir el sol sobre buenos y malos. Amén.
Imagínate que nada más saliera el sol para los buenos. Pues casi, hermano, muchos no estarían alumbrados. Hermano, esto de cómo piensa acerca de cada uno de sus hijos, hermano. Paciencia, benignidad y bondad. ¿Cómo siente Cristo esta paciencia? ¿Cómo piensa Cristo de ti, hermano? Aleluya. En cuanto a paciencia, en cuanto a benignidad y en cuanto a bondad. Sí, ¿Tú puedes decir que Cristo es malo? no, No. Señor. Mira, en estos momentos, Cristo, fíjate bien, su pensar tiene tanta misericordia y Aleluya. compasión por ti y por mí. Amén. El Señor. Gloria a Dios. Él sabe cómo vamos, hermano. Sí, aleluya. Y si no vas bien, corrige tu camino. Sí, Señor. Para eso Dios está retardando su venida. Aleluya. Señor. Hermano, y lo tercero es cómo actúa nuestro Señor Jesucristo. Fíjate bien, primero fue cómo siente, después cómo piensa Cristo y después terminamos es cómo actúa. Aleluya. Ahora, esto es el carácter de Cristo. Así tú ya tienes que tener estas manifestaciones del fruto del Espíritu de Cristo en ti. Amén, Señor. Aleluya. ¿Y cómo actúa? ¿Cómo estamos actuando en esta pandemia? ¿Con fe? Gloria a ti, Señor. Y muchos dirán, amén, muy bien, ¿estás obedeciendo a todo? La fe tradúcela como obediencia. Mansedumbre. Acuérdate de estas manifestaciones en Cristo. Sí, Señor. Hay muchos pasajes que te hablan de la mansedumbre. Uno de ellos es Mateo 11, 28 y 29. Y te dice que el yugo de Cristo es mansedumbre y humildad. Ujú. Y hermano, templanza, dominio propio. Aleluya. Entonces, iglesia, aquí es como tú estamos ya manifestando el carácter de Cristo. En este tiempo atrás, mira hermano, a principio de año, Dios me permitió dar una palabra profética a la iglesia. Gloria a ti, Señor. Y te dije que si ya estabas listo, porque en este año 2020 la economía se iba a venir difícil. Y yo no sé si tú oíste bien la palabra. Porque Dios nos avisó como iglesia Sí, Señor. que se venía algo tremendo a las naciones y que México iba a ser probado en la economía, así como todas las naciones. Te lo dije, hermano, uno de los domingos. Pero hermano, aquí tiene que ver con cuánta madurez tomamos lo que Dios nos dio. Aleluya, Señor. Amén. Entonces, vamos a recapitular, iglesia, porque es necesario. ¿Cómo sientes tú, hermano? ¿Tú cómo estás sintiendo este tiempo? ¿Cómo estás pensando en este tiempo? Amén, Señor. ¿Y cómo estás actuando en este y en cada tiempo Sí, Señor. que Dios trae a tu vida? Aleluya. Entonces, hermano, ¿cómo se da la madurez? ¿Cómo se da la madurez? Sí, Señor. La madurez se da en cada creyente en la medida en que nos vamos pareciendo más a Cristo. Amén. ¿En qué? En su carácter. Hazte una pregunta. ¿Estás manifestando ya el carácter de Cristo? Gloria a ti, Señor. Entonces, hermano, el creyente debe madurar dando el fruto del Espíritu. Amén. Y tenemos que ir, hermano, entendiendo todo esto. ¿Sabes cómo crece la iglesia? ¿Cómo una iglesia crece? Muchos dicen, ¡ay, ya somos 800! ¡Ay, ya somos 1000! Y dicen, ¿cuánto ha crecido la iglesia? Hermano, hermano, hermano. El ver muchos no es señal de madurez.
Mira, yo he estado en iglesias donde son 800 y hermano, están en el culto, pero están viendo el fútbol en su celular. Están en el culto y están mandándose mensaje con la novia. Están en el culto y se están mandando mensajes. Sí, nos vemos a las 4. Sí, ahí te veo, hermano. Y son iglesias que se dicen grandes. El número de congregantes no habla de madurez. Madurez tiene que ver cómo sientes, cómo piensas y cómo actúas. Pero en relación a Cristo. Hermano, por eso cuando venga una prueba a tu vida, ubícate. Y si te cuesta trabajo, dile a Dios, ubícame. Amén. Ya no te puedes estar desubicando. Amén. Hermano precioso, ve a todos los siervos. Imagínate a Moisés después de 40 años que le dijera al Señor, ay Moisés, creo que no aprendiste. Otros 40 años. No, hermano. Fueron suficientes esos 40 años para quitar todo lo de Egipto. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Cuánto de Egipto todavía hay en ti? Algunos dirán, no, yo ya no tengo nada de Egipto. Hermano, ¿sabes cómo va creciendo una iglesia? Una iglesia va creciendo en la medida en que los miembros de la iglesia maduran. Amén, Señor. Una iglesia es sólida, una iglesia donde va a venir, fíjate bien, la lluvia, ríos, y van a venir vientos, hermano, y no va a caer. ¿Sabes por qué? Porque esa iglesia tiene miembros maduros, hermano. Es decir, están manifestando el carácter de ¿quién? De Cristo. Cristo. Aleluya. Hermano, tenemos que ocuparnos en esto, porque esto es lo que Dios quiere. Entonces, te lo reitero, hermano. Cada iglesia va a ir creciendo, ¿verdad? Como cuerpo de Cristo, en la medida en que sus miembros están madurando. Amén. Hermano, ¿ya estás madurando? Te lo tengo que reiterar una y otra vez, hermano. Aquí dice, una iglesia crece de acuerdo a cómo los miembros maduran. Pero necesitamos repasar. Acuérdate, iglesia. Es cómo siente, cómo estoy sintiendo en este tiempo, cómo estoy pensando, porque Cristo está en mí, y cómo estoy actuando en medio de este tiempo. Sí, Señor. Aleluya. Carácter de Cristo, hermano. Gloria a Dios. Efesios capítulo 4, iglesia. Amén, Señor. Fíjate que yo te dije que Cristo viene por una iglesia limpia, Sí, Señor. sin mancha. Una iglesia que no tiene contaminación. ¿Qué quiere decir? No se deja contaminar por las cosas del mundo. El mundo no tiene influencia sobre él, sobre esta iglesia. Hermano, Jesucristo viene por una sola iglesia. Aleluya. Una sola iglesia. Mira, le he estado compartiendo el evangelio a muchas personas y cuando les digo soy pastor se hacen para atrás y me dicen con razón. Gloria a Dios. Y me dice, algo usted me dejaba ver. Y me dice que su testimonio habla de algo. Gloria a Dios. Su forma de hablar habla de algo. Digo, es Cristo en mí. Amén, Señor. Hermano, Aleluya. no somos perfectos, ¿No? pero tenemos que dejar que el fruto del Espíritu de Cristo ya esté obrando en nosotros. Amén, Señor. Ahorita te voy a llevar a algo más, hermano. Efesios 4. Efesios 4, hermano, versículos 15. Fíjate cómo el Señor, Pablo tenía que hablar de estas cosas que el Señor ya le había revelado. Dice en Efesios 4, 15 y 16. Antes, siguiendo la verdad en amor. Sí, Señor. ¿Te das cuenta que el primer fruto es amor, caridad?
crezcamos en todas cosas en aquel que es la cabeza. ¿Quién es nuestra cabeza? Cristo. Cristo, a saber, Cristo, Aleluya. del cual todo el cuerpo compuesto y bien ligado, quiere decir maduro, fíjate bien, entre sí por todas las junturas de su alimento. ¿Quién es nuestro alimento? Cristo, porque Él es la palabra viviente, Aleluya. que recibe según la operación cada miembro conforme a su medida, toma aumento, fíjate bien, de cuerpo edificándose. ¿En qué? Sí, Señor. Fíjate que el ingrediente que nos une es el amor, Aleluya. porque Dios es amor, Amén, hermano. Señor. Cuando vas a la iglesia tenemos que manifestar el amor, hermano. Y bueno, esto ya es otro tema, las dimensiones del amor, hermano, Amén, Señor. que también ya las hemos revisado en el nombre de Cristo Jesús. Entonces, hermano, ¿qué hacen las iglesias maduras? Manifiestan el carácter de Cristo. Aleluya. Las iglesias maduras manifiestan el carácter de Cristo Amén. por el fruto del Espíritu. Amén, Señor. Así es. Aleluya, Cristo. Fíjate bien lo que dice aquí. Madurez es por el fruto del Espíritu. Sí, Señor. Entonces, te lo estoy recapitulando. Las iglesias maduras manifiestan el carácter de Cristo por el fruto del Espíritu. Aleluya. Pero también como su habilidad en el ejercicio de los dones. Amén. Una iglesia madura manifiesta el carácter de Cristo, pero también tiene la habilidad de Dios, del Espíritu, para ejercitar los dones. Señor. Aleluya. Y entonces es una iglesia donde se cumple la palabra. ¿Qué palabra? Vámonos siempre. Aleluya. Ahorita te voy a dar estos textos, pero vamos a cantarle un canto al Señor. ¿Te parece? Aleluya. Vamos a reverenciarlo, vamos a bendecirlo, porque Él es el que ya nos tomó para sí, hermanos. Amén. Aleluya. Somos de Él, Sí. Gloria le a Dios. perteneces a Cristo. Amén, Señor. Somos tuyos. Aleluya. Él, hermano, Él, hermano, te redimió, Gracias, Señor. Amén. te puso nombre, Aleluya. eres de Cristo. Sí, Señor. Somos tuyos. No le perteneces al mundo, hermano, Señor. Somos tuyos. le perteneces a Cristo. Gloria a Dios. Vamos a cantar, hermano. Amén, Señor. Cántale a tu Señor, porque Él es el que hace la obra en ti. Sí, Señor. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a ti, Señor. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz. Mi Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré. Por mucho tiempo busqué. Tú eres esa razón, Señor Jesús. Una razón de vivir. La encontramos en ti, Señor Jesús. En medio de mil preguntas, gracias, Señor. Tu amor me respondió. Ahora veo la luz. Sí, Señor, gracias. Y ya no tengo temor. Aleluya, Señor.
Te amamos, Señor Jesús, porque tú nos amaste primero, Señor. Gracias por tu misericordia, Señor Jesucristo. Amén, Señor. Ahora entiendes por qué le cantamos, hermano. Aleluya. Ahora reconoces por qué no podemos dejar de cantarle. Él te puso nombre. Mira, tú y yo estábamos perdidos. Señor, tú nos rescataste. Él nos encontró. Aleluya. Gloria a Dios. Dice la Biblia que somos como una perla de gran precio, hermano. Esa Amén. perla es la salvación que ya puso en nosotros, hermano. Entonces, Él entró, hermano, y buscó. Y entonces, hermano, tú eres como una perla. Gloria a Dios. Pero es necesario que perseveres en Cristo. Amén, Señor. Amén. Pon atención, hermano, porque a veces tu hablar te delata. Ay, ya me aburrí. Ay, es que ya me cansé de tanta prueba. Hermano, Gloria a ti, ¿cuántas pruebas vivió Cristo? Señor. ¿Cuántas situaciones pasó Cristo? Señor. Y de ninguna se cansó. Gloria al Señor. Aleluya. Hermano, lo aborrecieron. Lo criticaron, lo señalaron, lo injuriaron, hermano. Y Cristo siempre mostró mansedumbre. Amén. Aleluya. Hermano, por eso, en la medida que tú perseveras, practicando la palabra, amando la palabra, viviendo la palabra, hermano, en la medida que permaneces en Cristo, entonces pasas de la niñez a la madurez. Amén, Señor. No te canses. Hoy te dije algo. Si, hermano, te equivocaste en el camino, si fallaste, Dios es amplio en perdonar. Aleluya. Amén. Ya lo viste en Isaías. Vuélvete a Cristo, vuélvete a Él. Él estaba esperando este día para que tú te volvieras, hermano. Así es, amén. Pero es necesario que te arrepientas de aquellas palabras de que ya me aburrí, ya me cansé. No, mi Dios. En Cristo somos más que vencedores. Aleluya. Aleluya. Juan 14:12. Una iglesia madura va a permitir que se cumpla esta palabra. Escucha bien. Señor. Aleluya. Juan 14:12. De cierto os digo, el que en mí cree, Sí, Señor. es aquel que está perseverando, las obras que yo hago, también él las hará. Aleluya. Fíjate, la iglesia que madure va a hacer las obras que Cristo estuvo haciendo aquí en la tierra, y mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. Dice el Señor que van a ser mayores. Aleluya. Amén. Cristo resucitó personas. Cristo hizo, hermano, que un ciego mirara, que un sordo hablara. Hermano, una iglesia madura con el carácter. Fíjate bien, ya dijimos que la iglesia madura manifiesta en el carácter de Cristo por el fruto del Espíritu y también la habilidad en el ejercicio de los dones espirituales. Aleluya, Señor. Gloria a Dios. Fíjate todo lo que hace una iglesia. ¿Y qué hace? Que se cumpla esta palabra, que las obras que hizo Cristo las hará mayores, hermano. Amén. Tu nombre, Aleluya. Señor. Mayores en el nombre de Cristo Aleluya, Jesús. Señor. Mateo 18:20. ¿Qué te dice la palabra? La palabra dice que donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, que va a ser el Señor, Está el Señor. Amén. Ahí está. ahí se va a manifestar. Entonces Mateo 18:20 dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, Amén. es decir, en Cristo, en su carácter, en la madurez, Aleluya. donde estén 2 o 3 congregados en la madurez, en el carácter, ahí estoy en medio de ellos. Amén. Aleluya. Dios se manifiesta. Aleluya. Dios se manifiesta. Gloria En a el Dios. nombre de Cristo Jesús. Así es, amén. Efesios 1, iglesia. Es mi intención animar tu corazón. Amén, Señor. Es mi intención porque así dijo el Señor. Anima a mi pueblo, diles que si no he mandado a mi Hijo Jesucristo es porque estoy esperando que venga madurez en la iglesia. Aleluya. Y esa madurez,
es por el fruto del Espíritu, ya te lo dije. Y hermano, en el carácter de Cristo. Y también vamos a desarrollar y estamos desarrollando la habilidad en el ejercicio de los dones que otorga el Espíritu Santo, hermano. Así es que en el nombre de Cristo Jesús. Efesios capítulo 1 versículos 22 y 23. Y sometió todas las cosas debajo, ¿de dónde? De sus pies. Y diólo por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia. ¿Qué tipo de iglesia? Amén, Señor. Madura. Aleluya. Amén. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que hinche todas las cosas. Entonces, una iglesia madura es una iglesia que tiene la plenitud de Cristo, hermano. Aleluya. Sí, hermano. Amén. En el nombre de Cristo Jesús. Hermano, hay pasajes que nos ayudan para entender esto. Hermano, ¿tú manifiestas la paz de Dios? Porque una de las cosas que vimos aquí, hermano, es cómo siente Cristo. Sí, Señor. Y tiene que ver con la paz, con el gozo, con el amor, aunque estemos pasando. Te voy a decir lo que dice el Salmo 119. Vámonos para que tú veas, hermano. ¿Quiénes experimentan esa paz? Aleluya. ¿Quiénes viven en esa paz? Mira, hermano, si tú y yo tenemos doctrina sana, tenemos que estar ayudando a otros, hermano. Amén. Ayer salí y me encuentro a un hermano cristiano de otra iglesia. Él se está conectando con nosotros en todas las enseñanzas. Y le digo, ¿cómo vamos? Me dice, tengo mucha ansiedad, pastor. La ansiedad no se me quita desde que empezó la pandemia. Señor. ¿Y sabes qué? No lo critico. No lo juzgo. Al contrario, siento compasión por él. Amén, Señor. Y sabes, le tengo que empezar a hablar la palabra de Cristo, la palabra viviente. Aleluya. Y le tengo que decir, mira, la ansiedad es sinónimo de falta de reposo. Sí, Señor. Es que no estamos caminando en la voluntad de Dios. Sí, Señor. Queremos hacer. Bueno, ¿me permites que te ayude? Vamos a hacer esto que dice el Señor, y entonces esa ansiedad se va a quitar. Amén. Gloria a Dios. Dios va a trabajar en ti. Y el Salmo 119, iglesia, con el versículo 165, ¿qué dice la palabra, hermano? Esto tú lo tienes que estar experimentando ya. Aleluya. Amén. Hermano, ya. Mucha paz tienen Los que aman. los que aman tu ley. Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Y no hay para ellos tropiezo. Alguien que está en el carácter de Cristo y siente como Cristo, escucha bien, hermano. Amén. Aman la ley de Dios, aman la palabra. Y para ellos no va a haber tropiezo en su caminar. Sí, Señor. Gloria a ti. Es decir, Dios te va a traer victoria cuando quiera venir un tropiezo. Aleluya. Aleluya. Amén. Escúchalo, hermano. No quiere decir que no va a haber tropiezos. Sí los va a haber, pero Dios va a traer victoria para que pases ese tropiezo. Amén. ¿Quién, hermano? Aleluya. Los que aman la ley. ¿Y qué van a manifestar? Paz. Paz. Amén. Hermano, pero te tengo que recordar qué es la ley. Sí, Señor. Porque fíjate bien que dijimos que no todo el que dice Señor, Señor va a entrar en el reino, en la iglesia vencedora, sino el que hace la voluntad. El que hace la voluntad es alguien que ama la palabra de Dios. Gloria al Señor. Y la palabra ley es una regla que Dios ya te dejó invariable. ¿Qué quiere decir? No se puede variar. Amén. Ay, Señor. Una regla invariable a la que están sujetas todas las cosas. Aleluya. ¿Sabes que cada palabra hace que se sujeten determinadas cosas? Sí, Señor. Porque esta palabra tiene poder, hermano. Aleluya. Tiene poder, hermano. ¿Por qué? Porque es la palabra bendita de Dios. Sí, amén. De aquí vamos a tomar Proverbios 3 para que tú veas, hermano. Es necesario que ames la palabra. Es necesario que ames lo que Dios ama, hermano. Amén. Proverbios 3:2 dice, porque largura de días
y años de vida y paz te aumentarán. Amén. ¿Qué va a suceder si tú amas la ley de Dios? Sí, Señor. Voy a tener. Hermano, vas a tener largura de días Gloria a Dios. y años de vida, y dice, y paz te aumentará. Amén. ¿A quién? Al que Te ama ama a Dios. la ley de Dios. Sí, Señor. Recuerda, no todo el que me dice Señor, Señor, entra en la iglesia madura, Sí, Señor. sino el que hace la voluntad. El que hace la voluntad es alguien que ama la palabra de Dios. Hermano, y no la cambia. Es una ley que rige la vida. Amén. Es una ley que rige tu conducta, tus pensamientos, tus sentimientos Sí, Señor. y tu voluntad. Aleluya. Isaías 32, hermano. ¿Estás recibiendo algo hoy, iglesia? Amén. Ahora, el reto es madurar, hermano. Amén. Madurar. Estos 6 meses ya, hermano, es para que tú tuvieras una lista y dijeras, estoy ayudando de mi congregación a tal, a tal, a tal, porque, ¿qué crees? Este tiempo lo diseñó Dios para los que tenían más posibilidad, podían ayudar a los que no tenían posibilidades. En el nombre de Jesús. Y una iglesia madura se mueve así. Gloria a ti, Señor. Pero es que el pastor no me dijo nada. Ah, está escrito en la palabra. Sí, Señor. ¿Por quién miraste en esta pandemia? Estos 6 meses, ¿por quién miraste que tenía necesidad? Gloria a Dios. Fuiste, le llevaste despensa, le llevaste algo para comer, le llevaste para sus necesidades, o bueno, por lo menos oraste. Amén, Señor. Iglesia, esto habla de una iglesia madura. Amén. Aleluya. Isaías 32, 17. Y el efecto de la justicia, tú ya eres justo, Amén. Por Cristo. será paz. El que ya fue justificado tiene paz. Y la labor de justicia, alguien que vive practicando la justicia, reposo. Reposo es estar en la voluntad de Dios. Y seguridad, ¿para cuándo? Hermano, si estás caminando en la madurez, siempre vas a caminar seguro. Aleluya. ¿Por qué? Porque sabes que estás en la voluntad Sí. de Dios, Amén. hermano. Amén. Vamos al Salmo 40. ¿Cómo se expresaba David, hermano? ¿Qué hablaba David de la palabra? Esto lo debemos de decir nosotros. Salmo 40 y versículo número 8. El hacer tu voluntad, Dios mío, Me hame agradado. Gloria a Dios. Aleluya. Y tu ley, ya dijimos que es ley, está en medio de mis entrañas. Gloria a ti. Está ocupando el primer lugar. Así es que, hermano, una iglesia madura es una iglesia que puede expresar el hacer tu voluntad es mi agrado. Sí, Señor. Amén. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús. Aleluya. ¿Sabes que este tiempo fue diseñado para que tú aprendieras a mirar por otro Sí, Señor. y no a mirar por ti? Aleluya. ¿A quién le llevaste de comer? Señor. ¿A quién le ayudaste? Gloria a ti, Señor. Hermano, y no es contar lo que hiciste, sino el fruto de que Cristo está actuando en ti. Sí, Señor. La palabra de Dios dice que tu derecha no sepa lo que hace tu izquierda. Muy bien. Si no lo quieres decir, no lo digas. Es correcto. Pero la iglesia madura ya debe ver por otros. Amén. Aleluya. Juan 4, 34. Entonces, mira, cada vez más se acerca el día en que nos vamos a reunir ya, hermano. Ya está muy cerca el día. Y te voy a decir,
No lo ha puesto el hombre, no lo ha puesto ni el presidente municipal, ya lo dijo Dios, hermano. Aleluya. Ya lo dijo nuestro Señor. Así es que pronto ya vas a tener noticias para congregarnos, hermano. Y sabes, ese día va a ser tan glorioso, tan maravilloso. Pero, hermano, acuérdate de la madurez. Señor. Yo te diría con mucho amor y mucho respeto, una iglesia madura es una iglesia que va, hermano, y se preocupa por otros. Yo te preguntaría, ¿a cuántos les has mandado mensaje para preguntarle cómo está? ¿A cuántos les has echado una llamadita para decir, hermano, ¿estás bien? Fíjate que Dios me ha puesto a orar por ti. Gloria a Dios. Eso es una iglesia madura. Sí, Señor. ¿Por qué? Porque, mira, ya debemos estar manifestando el carácter de Cristo. Cristo, ¿por qué tuvo que pasar por Samaria? ¿Te has preguntado? ¿Por qué tuvo que pasar por Samaria? Porque había una mujer ahí que llevaba 5 maridos. Mira, le interesaba a todo el pueblo, pero esta mujer ya llevaba una vida, ya se le había convertido en un estilo de vida. Y entonces era necesario pasar por Samaria y esta mujer llevaba a su cántaro a tomar agua, pero Jesús necesitaba encontrarla como te encontró a ti y a mí. Aleluya. Amén. Y sabes que esta mujer dejó su cántaro, el cántaro simbolizaba su tipo de vida, Señor. su estilo de vida. Y sabes que recibió las palabras de Cristo. Y entonces sació tanto Cristo lo que dijo a ella, que entonces fue a predicarle a todo el pueblo. Fíjate, Aleluya. una mujer que evangeliza Gloria a Dios. en el nombre de Jesús. Aleluya. Y Juan 4:34, ¿qué dice? Díceles Jesús, porque llegaron los discípulos cuando estaba hablando con esta mujer y le habían ido a comprar para comer. Y hay veces que nos preocupamos más por la comida que por hacer la voluntad de Dios. Y dice aquí, díceles Jesús, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Aleluya. ¿Estás haciendo la obra de Cristo, mi hermano? Buena pregunta. Para eso somos iglesia, para hacer la obra de Cristo. Aleluya. Pero vamos a ubicarnos. Nuestra comida es hacer la voluntad del que nos Amén. envió. Amén. Fíjate, primero te llamó, te está equipando, ahora te está enviando. Aleluya. ¿Cuántos de tus amigos en la escuela ya conocen de Cristo? Gloria a Dios. ¿Cuántos de los que tú tienes contacto, el del mercado, el que vende los líquidos, el del agua, te reconocen con el carácter de Cristo? Gloria a ti, Señor. ¿Sabes que me he encontrado a muchos que me dicen, es que yo iba a una iglesia cristiana, pero dejé el camino? Ahorita ya estoy comprando el líquido sanitizante, hermanos, para cuando nos reunamos. Entonces, hoy vino un señor y le pregunté por el líquido sanitizante y le digo, es que mire, soy pastor, y se hizo para atrás y me dijo, con razón. Gloria a Dios. Le digo, ¿por qué? Es que yo iba a una iglesia cristiana, pero ¿sabe? Dejé el camino. Pues nunca es tarde, amigo. ¿No? Gloria a Dios. Para eso Dios está permitiendo este tiempo. Amén. Aleluya. Hermano, esta adversidad que estamos viviendo, Dios la diseñó Así es. con un gran propósito. Amén. El propósito fue que su pueblo se volviera a Él, porque su pueblo se había apartado de la voluntad de Dios. Sí, Señor. Es necesario que volvamos. Amén, Señor. Aleluya. Y una iglesia madura es una iglesia que vive en plenitud. Amén. ¿Cantamos, iglesia? Gloria a Dios. ¿Un canto más? Sí, Señor. Y nos despedimos para vernos primeramente, Dios,
El domingo. Nos estamos congregando, hermano. Mira, 6 meses. Ya contaste todos los días que nos hemos reunido martes, jueves, domingo, martes durante 6 meses. Cuéntalos. Yo espero que te hayas conectado en todos. Si no te has podido conectar porque hay problemas de internet, se están subiendo a YouTube las predicaciones. Ahí las puedes mirar, recomiéndalas a alguien que necesita. Sí, Señor. ¿Sabes cuántos se están conectando en estos tiempos, hermano? Es asombroso, hermano, Amén, Señor. cómo la palabra de Dios está corriendo. Sí, Señor. Más de 300 en cada una de las actividades, hermano. Y los domingos se dispara a más, hermanos. Hermano, no es ver la cantidad, es cuánta gente está necesitando la palabra de verdad. Aleluya. Eres de Cristo, hermano. Sí, así es. Honralo Aleluya. con tu madurez. Sí, Señor. Vamos a dejar la niñez, hermano. Amén, Señor. Cantamos a nuestro Señor, hermano. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a ti, Señor. Aleluya. Aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Aleluya. Adoramos, Señor. Anhelamos más de ti, Señor. Más de tu santidad. En el nombre de Jesús. Aquí estamos, tu pueblo, Señor, delante de tu trono. Queremos alcanzar madurez, ser como tú, Jesús. Anhelo conocerte más, vivir en santidad, en intimidad. Contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es agradarte.
corazón. Lo único que quiero es agradarte. Lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor. Iglesia, en el nombre de Cristo Jesús, solo te digo que este tiempo de pandemia, que el hombre había dicho que era en cuarentena 30 días, ¿verdad? Según el hombre había dicho que del 18 de marzo al 30 de abril, 40 días. Pero fíjate cómo se alargó. ¿No estás viendo similitud con la palabra de Dios? Como en algún momento se alargan las cosas. ¿Y por qué? Porque tiene que cumplirse el propósito de Dios. Y para la iglesia de Cristo tenía que madurar. Debía madurar en este tiempo. Una iglesia madura es una iglesia que se mantiene en los propósitos de Dios, que persevera en la palabra. Es una iglesia que quiere más y más de Cristo, aunque esté la prueba difícil. Anhela más de Cristo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por el amor con que hoy nos has visitado. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu gracia, Señor. Gracias, porque hoy nos recordaste una vez más tu amor tan grande. Aquí estamos como iglesia, Señor. Ayúdanos en esta madurez en la que nos estás llevando. Hoy, en el nombre de Jesús, dejemos la niñez y vayamos hacia la madurez, porque Cristo, nuestro Señor, viene por una iglesia sin mancha, sin contaminación, una iglesia que no tiene arruga, una iglesia madura. Ayúdanos, Cristo, te lo pedimos. Recuérdanos el llamamiento santo al que nos has metido, Señor, para ayudar a otros. En tu nombre, Cristo. Gracias por tu palabra. Te alabamos y te bendecimos. Gracias, eterno Dios. En Cristo Jesús. Amén. Iglesia, deseo bendición para ti. Deseo que prosperes en todas las cosas, pero que esté prosperando tu alma. Amén. Dios te bendiga. Nos vemos domingo, primeramente Dios, 10:30, y después nos conectamos para seguir recibiendo enseñanzas con el apóstol. Dios te bendiga.